A lo largo de la unidad hemos visto que los átomos pueden encontrarse formando moléculas, y las habíamos definido a las moléculas como un grupo de átomos que se encontraban enlazados. ¿Qué es esto de los enlaces? Son justamente las uniones que forman a estas moléculas, ¿cierto? Una interacción que se produce entre átomos distintos y que los mantiene finalmente unidos, formando esta estructura que es la molécula. ¿Cómo es que se produce este enlace? Los enlaces químicos en general vamos a decir que se producen por interacciones entre los electrones de valencia entre distintos átomos. Y esta interacción de sus electrones de valencia puede ser que un átomo le ceda a otro electrones y que éste reciba esos electrones, o que los comparta. ¿De qué modo se va a dar esto? ¿Cuándo un átomo va a recibir electrones? ¿Cuándo se van a ceder? ¿Cuándo se van a compartir? Todo eso va a depender de acuerdo a la cantidad de electrones de valencia que tengan los diferentes elementos que vayan a estarse enlazando. La cantidad de electrones de valencia nos va a indicar qué tipo de enlace se va a formar. ¿Cuál es la regla que van a seguir aquí? Todos los átomos, a la hora de formar enlaces, van a de algún modo querer cumplir con lo que se conoce como la regla del octeto o la regla del dueto. Básicamente, cuando dos átomos se enlazan, o cuando un grupo de átomos más bien se encuentra enlazado, estos enlaces se forman de modo que cada uno de los átomos que forman a esta molécula quede con un total de 8 electrones de valencia, que como habíamos estudiado clases anteriores, ese estado, esa configuración electrónica de tener 8 electrones de valencia es lo más estable que podemos encontrar, y que justamente es la configuración electrónica de los gases nobles. Por eso, 8 electrones de valencia. ¿Por qué a veces 2? Porque, por ejemplo, el helio es un gas noble, el gas noble más pequeño, que tiene solamente 2 electrones de valencia, y aún así tiene esta configuración súper estable, dado que solamente tiene espacio en su único nivel, tiene solamente espacio para tener 2 electrones. ¿Quiénes van a aplicar la regla del dueto a diferencia del resto de los elementos? Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento que en general se va a estabilizar solamente con 2 electrones de valencia, mientras que la mayoría de los demás se van a balancear, se van a mantener estables con 8 electrones de valencia. Si observamos, por ejemplo, acá la imagen que tenemos de esta molécula, nos daremos cuenta que, por ejemplo, el carbono es un elemento que tiene normalmente 4 electrones de valencia, como nos podemos fijar acá. Sin embargo, si nos fijamos aquí, alrededor del carbono no tenemos solamente 4 electrones, sino que, claro, tenemos los 4 electrones que le pertenecen al carbono, pero además estamos viendo que se encuentra compartiendo electrones, por ejemplo, con el hidrógeno de aquí, se encuentra compartiendo electrones con el hidrógeno de acá, y también con este de aquí, e incluso con el carbono que se encuentra al lado de él. Si nos fijamos bien, el carbono, en este caso, este carbono que se encuentra aquí, está teniendo un total de 8 electrones de valencia, tiene 8 electrones alrededor de él, mientras que el hidrógeno está teniendo 2, por ejemplo, aquí. En este caso, el carbono que se encuentra acá, el que estoy señalando, está cumpliendo su regla del octeto, mientras que los hidrógenos que se encuentran alrededor están cumpliendo su regla del dueto. Con tal que cada uno de los elementos quede con 8 o con 2 electrones de valencia, vamos a poder decir que se está formando bien el enlace químico ahí. Ahora, ¿qué tipos de enlace existen? Existe el enlace iónico, que en este tipo de enlace se produce una transferencia de electrones de valencia de un átomo a otro, y al haber esta transferencia de electrones se forman iones, porque si uno pierde un electrón queda con carga positiva, y si el otro gana un electrón queda con carga eléctrica negativa. Como se va a estar formando un ion positivo y un ion negativo, como estamos observando en la imagen que se mueve aquí, eh, estos iones, el positivo y el negativo, se van a atraer, puesto que cargas eléctricas opuestas se atraen. De ese modo, esos iones quedan enlazados entre ellos, ¿sí? ¿Qué características tienen estos enlaces? Normalmente son formados por elementos que se encuentran en los grupos 1 y 2 y en los grupos 16 y 17 de la tabla. ¿Y esto por qué? Porque son los que tienen más facilidad para poder formar iones, para poder ceder electrones y para poder recibir electrones. Normalmente forman compuestos que son sólidos a temperatura ambiental, que forman redes cristalinas, forman cristales, y normalmente al disolverlos en agua son muy buenos conductores de la electricidad. Es decir,
si tenemos agua y lo mezclamos con algún compuesto iónico, se va a formar una mezcla que conduce muy bien la electricidad. Respecto de cómo se simbolizan o cómo se representan los enlaces iónicos, se representan del mismo modo que vimos en el ejemplo anterior, en el ejemplo que se estaba moviendo anteriormente. Por ejemplo, si quisiéramos representar la estructura de Lewis de este compuesto, que es cloruro de potasio, bueno, sabemos que el potasio es un elemento que tiene un electrón de valencia, puesto que se encuentra en el grupo 1. Esto lo podemos corroborar viendo la tabla periódica. Y lo vamos a encontrar enlazándose con el cloro, que el cloro tiene 7 electrones de valencia. Lo que estoy dibujando acá es la estructura de Lewis de cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué va a suceder? El potasio le va a pasar este electrón al cloro y, por lo tanto, lo que va a ocurrir acá es que tendremos entonces, voy a dibujarlo aquí, aquí nos quedaría ese electrón que perdió el potasio. Al ocurrir esto, el cloro nos va a quedar con una carga negativa y el potasio nos va a quedar con una carga positiva por haber perdido un electrón. Y acá estaría entonces la respuesta a esta pregunta. Si se nos pide representar la estructura de Lewis de un enlace iónico, básicamente se representa de este modo. Dibujamos la estructura de Lewis de ambos iones y los ponemos juntitos, indicando que se encuentran atraídos eléctricamente, ¿sí? Así sería entonces la representación de un enlace iónico. Vamos a pasar al siguiente tipo de enlace, que son los enlaces covalentes. En este caso, no hay transferencia de electrones, sino que más bien los dos átomos se encuentran compartiendo electrones. Acá, por ejemplo, el carbono, que tiene 4 electrones de valencia, se encuentra compartiendo esos electrones con los hidrógenos que están alrededor de él, que también están compartiendo sus electrones con ellos, como en el caso de, por ejemplo, estos perros que aparecen acá en la esquina superior. Si cada uno tiene un hueso, pero ambos están sosteniendo ambos huesos al mismo tiempo, podemos decir que ambos entonces tienen 2 huesos al mismo tiempo. Esto le pasa también a los átomos cuando forman compuestos covalentes. El carbono, en este caso, logra tener un total de 8 electrones de valencia, los 4 de él y los 4 que le están compartiendo los hidrógenos alrededor de él. Y cada uno de estos hidrógenos alrededor de él está recibiendo compartido uno de los electrones de valencia que les ofrece el carbono. Y por eso cada uno de estos hidrógenos logra tener 2 electrones de valencia, completando su regla del dueto. Y el carbono, por supuesto, completando su regla del octeto. Los átomos que forman este tipo de enlaces son aquellos que no tienen tanta facilidad ni para ganar ni para perder electrones. Así que vamos a encontrarnos quizás con elementos que se encuentren en otras zonas de la tabla periódica, formando estos tipos de enlaces. Pueden además ser sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente dependiendo del tamaño de la molécula y son aislantes de la electricidad y del calor. ¿Cómo es que se representan los enlaces covalentes? Lo que normalmente hacemos para representar enlaces covalentes es dibujar del mismo modo las estructuras de Lewis de los elementos que vamos a enlazar. Entonces, por ejemplo, si quisiera representar esta molécula de acá, el ácido fluorhídrico, lo que yo haría sería dibujar el hidrógeno con su electrón de valencia, después dibujo el flúor con sus 7 electrones de valencia. Todo esto es información que se puede sacar de la tabla periódica, ¿cierto? Y si nos fijamos bien, al flúor acá le falta un electrón para completar su capa de valencia y al hidrógeno le falta uno, pero en realidad el hidrógeno no le va a regalar un electrón al flúor, porque si el hidrógeno quiere llegar a tener 2 electrones, ¿cierto? No quiere perder ese único electrón que queda. Si se lo pierde, queda en forma iónica y ahí en realidad la cuestión no se soluciona bien. El hidrógeno necesita finalmente cumplir esa regla del dueto, tener 2 electrones. Entonces acá no tiene mucho sentido que el hidrógeno le pase un electrón al flúor. Más bien, lo que acá tiene más sentido es que el hidrógeno comparta ese electrón con el flúor, y eso es justo lo que vamos a representar acá. Entonces el hidrógeno ahora tiene su electrón y el del flúor que le está prestando acá, el hidrógeno tiene 2, y el flúor, entonces ahora en vez de tener 7, tiene 8, porque el hidrógeno que se encuentra acá le está prestando también un electrón. De ese modo, ambos están cumpliendo su regla del dueto y la regla del octeto respectivamente. Otra forma de representar este tipo de enlaces es utilizando una línea. En el fondo, acá la línea lo que está representando es que existen 2 electrones que están siendo compartidos aquí. Estas 2 formas de representación son
idénticas entre ellas y cualquiera de ellas es válida. Respecto del último tipo de enlace que vamos a hablar son los enlaces metálicos, que son típicos, por supuesto, de los metales. En este caso, los núcleos de esos átomos se encuentran muy fuertemente atraídos, los átomos de esos elementos se encuentran muy atraídos y los electrones de valencia se encuentran deslocalizados, ¿sí? Eso quiere decir que más bien no se encuentran en algún átomo en específico, sino que se encuentran dando vueltas por todo el material que se encuentra enlazado ahí. Y eso es lo que los mantiene bastante unidos a los metales. En general son sólidos a temperatura ambiente y pueden deformarse sin romperse. Se dice que son muy dúctiles y que son muy maleables los metales. Además de eso, los metales son muy buenos conductores de la electricidad y del calor.